Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaremos sobre los cortes anatómicos. Primero empezaremos con el corte frontal o coronal, el cual se realiza de lado a lado y se divide el cuerpo en dos mitades, una anterior frontal y otra posterior dorsal. Ahora continuamos con el corte sagital, el cual se traza de delante hacia atrás y divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Cuando pasa exactamente por la línea media se llama sagital medio y si no se denomina parasagital. Y por último, el corte transversal, el cual se hace de manera perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, dividiéndolo en una parte superior craneal y en otra inferior caudal. Muchas gracias. Ahora continuamos con fisiología, que es semana 1, el cual vamos a hablar sobre los niveles de organización de los seres vivos, que nos muestran cómo la vida está organizada desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Empezamos con las partículas subatómicas, que son protones, neutrones y electrones. Ellas forman a los átomos, como el oxígeno, el carbono o el hidrógeno. Cuando los átomos se unen, forman lo que son las moléculas, como el agua, la glucosa o el ADN, ya que son esenciales para la vida. El siguiente nivel es la célula, que es la unidad básica de todos los seres vivos. Por ejemplo, una neurona transmite impulsos nerviosos y un glóbulo rojo transporta lo que es el oxígeno. Varias células parecidas se agrupan y forman lo que es un tejido. Cuando varios tejidos se organizan, forman un órgano, como el corazón, los pulmones o el estómago, que tienen una función específica. Después, los órganos trabajan juntos y forman un sistema o un aparato como el sistema digestivo, el circulatorio, el nervioso. Ahora, todos los sistemas juntos constituyen lo que es un organismo, que es el ser vivo completo, como nosotros los seres humanos. Ahora pasamos a niveles más amplios. Un conjunto de individuos de la misma especie en un lugar determinado se llama población. Por ejemplo, si consideramos varias poblaciones de especies distintas que conviven, hablamos de una comunidad. Esa comunidad, junto con los factores abióticos como el agua, el suelo, el aire y la luz, forman lo que es un ecosistema. Y finalmente, la suma de todos los ecosistemas de la Tierra constituyen lo que es la biosfera, que es el nivel más grande y abarca a todos los seres vivos y el planeta como un sistema. Como conclusión, se puede decir que los niveles de organización nos muestran cómo la vida se estructura desde lo microscópico, como los átomos y las células, hasta lo macroscópico, que incluye poblaciones, ecosistemas y toda la biosfera. Ahora hablaremos sobre agua corporal y homeostasis. Ahora que entendemos lo que son los niveles de organización, es importante hablar de dos conceptos claves en la fisiología, como el agua corporal y la homeostasis. El agua corporal total representa la cantidad que existe en nuestro cuerpo. Aproximadamente un 60% del peso corporal en un adulto es agua, aunque este porcentaje puede variar según la edad, el sexo y la cantidad de tejido graso. Este agua no está todo en un solo lugar, sino que se distribuye en compartimientos, como sería el líquido intracelular dentro de las células, que representa alrededor de 2/3 del agua corporal, y el líquido extracelular, que es fuera de las células, que incluye el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. El agua es fundamental porque participa en reacciones químicas, transporta nutrientes, elimina desechos y regula la temperatura, ya que sin agua la vida no sería posible. Ahora, para que todo este sistema funcione correctamente, nuestro cuerpo necesita mantener un equilibrio interno, que eso le llamamos la hemostasis.
La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos para mantener constantes las condiciones internas a pesar de los cambios externos. Ahora pasamos a lo que es histología y hablaremos sobre los tipos de coloraciones. Primero, la hematoxilina eosina, que es la más usada. La hematoxilina es un colorante básico, tiñe los núcleos celulares de azul, mientras que la eosina es un colorante ácido que tiñe el citoplasma. Y las coloraciones específicas se usan para resaltar estructuras o compuestos específicos dentro de los tejidos, como el colágeno, las fibras elásticas, los microorganismos o diferentes tipos de lípidos. Ahora, los tejidos, hablamos primeramente de el tejido epitelial, que se encarga de la protección, la absorción, la secreción y el transporte. Según la cantidad de capas es un epitelio simple y epitelio estratificado, y según la forma de células llegaría a ser epitelio plano, cúbico, cilíndrico. Ahora, en tejido conectivo, su función es sostener, unir y proteger los tejidos y órganos. Tejido conectivo propiamente dicho laxo y denso. Tejido conectivo especializado, cartilaginoso, óseo, sanguíneo y adiposo. Ahora continuamos con los tejidos musculares, que son los responsables del movimiento corporal y de los organismos. Su clasificación está dividida en tres, que es el músculo esquelético, que se encarga del movimiento involuntario, el músculo cardíaco, que está presente en el corazón y es involuntario, y el músculo liso, que está en órganos como el intestino y vasos sanguíneos, y también es involuntario. Y por último tenemos el tejido nervioso, que permite la comunicación y la transmisión de señales en el cuerpo, compuesto por neuronas que transmiten impulsos eléctricos, células glia, que se encarga del soporte y la protección de las neuronas. Entre los tejidos que vemos, primeramente está lo que es el riñón. Su principal función es filtrar la sangre, eliminar desechos y exceso de agua, formando la orina. Su coloración es hematoxilina eosina y es un epitelio monoestratificado plano. Entre sus partes encontramos lo que es el glomérulo, el corpúsculo renal, la cápsula de Bowman, la hoja parietal y la hoja visceral. Ahora continuamos con lo que es la tiroides, que es un epitelio monoestratificado cúbico. Su coloración es hematoxilina eosina. Su función llegaría a ser produce hormonas tiroideas que regulan lo que es el metabolismo, la temperatura corporal y el crecimiento y el desarrollo. Entre sus partes encontramos lo que es el folículo tiroideo, el coloide y el epitelio monoestratificado cúbico. Ahora continuamos con lo que es la epiglotis, que llegaría a ser un tejido cartilaginoso elástico. Su coloración es hematoxilina eosina y su función llegaría a ser lo que es una lámina cartilaginosa que actúa como tapadera durante la deglución. Entre sus partes encontramos lo que es el pericondrio, que llegaría a ser esa parte de acá, las fibras elásticas, que las observamos por acá, los condroclastos, los condrocitos y los condroplastos. Y por último encontramos lo que es el esófago. El esófago, su función principal es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Su coloración es hematoxilina eosina. Entre sus partes encontramos lo que es la muscular de la mucosa, la lámina propia, la mucosa, esta parte de acá. Encontramos la muscular interna, que llegaría a ser esta parte de acá, la submucosa, la muscular externa y la adventicia. Y por último encontramos lo que es las trompas uterinas, que las trompas uterinas encontramos lo que es la lámina propia, la capa muscular,
no, la capa muscular circular interna, la capa muscular externa, el mesontelio, la mucosa y los vasos y la luz. Y eso sería todo. Muchas gracias.